Bueno, pues el año 2014 será el inicio del desenlace del final del panorama profético de los postreros tiempos. En una palabra y para que quede claro, es el fin de los dolores de parto, como nos lo dice Mateo 24, del versículo 3 al versículo 8. Dejando ya los rumores de guerra y entrando ya a las guerras del fin, con la cadena de efectos que va a arrastrar todas estas guerras, como va a ser el caos económico y enfermedades y pestes por todos lados. Y para ver esto claramente, vamos a verlo esto por partes. Primero, solo hay que ver las noticias para darnos cuenta que el mundo ya está hirviendo. Escuchó bien, hirviendo con situaciones duras económicamente, donde las manifestaciones o alborotos, como nos los dice Marcos 13, versículo 8, ya es el pan de cada día en la mayoría de las naciones, donde muchas ya han entrado en guerras civiles, con grandes disturbios o sediciones, que nos los advierte Lucas 21, versículo 9. Los preparativos de guerra en diferentes naciones como China o Japón, donde ya están encendiendo las alertas a todo el mundo. Y si esto fuera poco, Rusia preparándose con poderosos misiles intercontinentales. Y si aún a todo esto que ya está sucediendo y que ya están sonando los tambores de guerra, no le convence que pronto dejarán de ser rumores de guerra para que pasen a ser ya las guerras del fin, como nos los dice Mateo 24, 6, entonces le invito a ver lo que está sucediendo en el Oriente Medio, donde está el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel. Y nos daremos cuenta que las naciones vecinas a Israel, como nos lo dice el Salmo 83 y Amós 1, ya están listas para la guerra de la confabulación y enfrentarse y atacar a Israel, para que ya no haya memoria y nombre de la nación de Israel, como nos lo dice el Salmo 83. Si a pesar de todo esto aún duda de que las guerras del fin van a empezar, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y estar atentos a las señales del cielo para entender también que el tiempo del fin a través de las señales del cielo nos los va indicando. Cuando vemos la información que la astronomía, que es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo, y que quede claro, no se confunda con la astrología, que esa es charlatanería, podremos entonces entender y saber qué es lo que ocurre en el sol, en la luna y en las estrellas, como nos lo dice Lucas 21:11 y el versículo 25. Y el 2014 nos va a traer un gran número de eventos astronómicos, donde las grandes señales del cielo nos darán eclipses lunares totales y solares, según lo informan los astrónomos de Siberia. Y si esto fuera poco, un asteroide y 7 cometas pasarán cerca de la Tierra, para que no le quede la menor duda que Dios nos está hablando por todas partes, y que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperan, como nos lo dice Hebreos 9:28. Y para comprobar que las señales del cielo nos alerta también de las guerras del fin, tenemos que ver y estudiar estos eclipses que vienen, que no son comunes y que en el 2014 van a suceder. Y para sorpresa, se repiten en el 2015 nuevamente, como es un eclipse solar total y 4 eclipses lunares totales. El eclipse lunar total es cuando la Tierra queda en medio del Sol y la Luna. Es cuando la Tierra bloquea los rayos solares a la superficie lunar, reflejando su sombra de color rojizo sobre la superficie de la Luna. Lo que la palabra de Dios nos advierte y alerta como señales del fin. Escuchó bien, como señales del fin,
como nos los dice Joel en el capítulo 2 y versículo 31, donde nos dice claramente que el sol se va a convertir en tinieblas y la luna en sangre. ¿Escuchó bien? La luna en sangre, color rojizo o roja. Y escuche, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Se lo repito, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, que es el periodo de la gran tribulación. Y para que no le quede la menor duda que Dios nos está dando estas señales como alerta final en el sol, en la luna y en las estrellas, y que nuestro Señor Jesucristo nos los dijo claramente que estuviéramos atentos para entender los tiempos finales, por favor, al auditorio que nos va siguiendo, debe saber y tener muy claro que estos 4 eclipses o tetraeclipses de luna roja de forma seguida en el 2014 y 2015 no son eventos frecuentes, son eventos muy raros y extraños que solo han ocurrido 7 veces en la era cristiana. ¿Escuchó bien? Solo 7 veces. Y ese número 7 representa la perfección, la semana. Y el próximo tetraeclipses de luna total será el 8º, que nos indica y representa el nuevo comienzo. Y para entender y comprenderlo mejor, todo esto, debemos de ir a Génesis 1, versículo 14, donde la palabra de Dios nos dice claramente que hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales, escuchó bien, de señales para las estaciones. Y aquí debemos de hacer una pausa para entender qué significa estaciones en la palabra original hebrea moed, que significa designación. Escuche, tiempo fijo o temporada. Específicamente está hablando de un festival, festividad o una fiesta judía, como nos lo describe Levítico 23. Todo esto está estrechamente relacionado con la nación de Israel, con nadie más. Y no es coincidencia que estos tetraeclipses sean cuando hay festividades dentro del pueblo judío. Solo es el cumplimiento exacto de la palabra de Dios. Y obviamente esto será el inicio de una temporada en la nación de Israel, con efectos catastróficos a nivel mundial. Y para comprobarlo todo esto, vamos a lo que la NASA tiene registrado en los 2 últimos tetraeclipses lunares totales, las fechas, y así también darnos cuenta lo que ha ocurrido en el pasado, como fue en los años de 1949 y 50. Aquí primero ocurrió la restauración de la nación de Israel y la guerra de independencia, y después ocurrieron los tetraeclipses. Y el último que ocurrió en los años 1967 y 1968. Aquí primero inició el tetraeclipse y después vino la guerra de los 6 días, que fue cuando Israel enfrentó los ataques de varios países árabes, y en 6 días Israel destruyó a todos ellos, recuperando a Jerusalén. Esto nos vuelve a confirmar que somos y vivimos en la última generación de los 70 años que la Biblia nos describe, y que los últimos 70 años empezaron en la cuenta regresiva en el año de 1948, cuando volvió a ser nación Israel, y que esto nos da el sustento de decir que somos la generación del arrebatamiento, y por lo cual debemos de estar ya alertas y preparados en santidad para estar listos, porque sin santidad nadie verá al Señor, como nos lo dice Hebreos 12:14. Y para que le quede claro y no tenga la menor duda de que nuestro Señor Jesucristo viene, las señales del cielo nos indican el final de un periodo. Y este tetraeclipse lunar total
no se va a volver a presentar en los próximos 100 años que vienen. Escuchó bien, en los próximos 100 años que vienen no va a haber otro tetraeclipse lunar total. Una señal clara y contundente que estamos viviendo el principio del escenario final, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, como nos lo dice Joel 2:31. Y si esto fuera poco, hay otros eventos que van a empujar y presionar al desenlace de las guerras del fin que comiencen ya. Desde el punto de vista religioso y espiritual, veremos que la construcción del tercer templo, que por cierto ya está muy avanzado en sus preparativos de vestuario y utensilios que se requieren. Yehuda Glick, director del Instituto del Templo, comenta que todo ya está listo para la construcción del templo y que lo único que espera es una llamada. Escuchó bien, solo una llamada. Era algo que sucedía todos los días en el templo, hasta hace 2000 años, cuando los romanos destruyeron el templo sagrado. Esperemos que pronto sea reconstruido. Con la reconstrucción del templo, el incienso volverá a estar en el altar a diario. Aquí tenemos el altar del incienso, hecho de madera de acacia cubierta de oro. ¿Es oro puro? Sí, es oro de verdad. Es de madera de acacia cubierta de oro y está listo para ser utilizado en cuanto yo reciba la llamada. ¿Qué llamada? ¿De Dios? ¿De quién? La llamada del gobierno de Israel, de Naciones Unidas, en la que me digan que tenemos permiso para construir el templo. La llamada del gobierno de Israel, de Naciones Unidas, en la que me digan que tenemos permiso para construir el templo. Entonces la llamaré a usted para que me ayude a trasladar las cosas, porque todo esto está listo para utilizarse en el tercer templo. ¿Podemos ir al lugar de construcción? Vamos. ¿Por aquí? Sí. Caramba, llega hasta el cielo. Ahora no estamos al sol, pero se ve la piedra angular sobre la que Dios empezó la creación del mundo. No saquen imágenes de la ruina. Mejor graben el desastre. ¿A qué desastre se refiere? Al hecho de que los judíos no puedan ir libremente al lugar más sagrado del mundo para ellos. Y al hecho de que los musulmanes tomasen toda la zona. Nosotros promovemos un mensaje completamente diferente. Nosotros queremos crear un lugar en el que todo el mundo, incluidos los cristianos y los musulmanes, puedan unir sus plegarias. ¿Y dónde estará ese lugar de rezo? Estará exactamente donde está la cúpula de la roca. La cúpula cubre a la roca y la roca es lo más sagrado del mundo. Lo que quieren es destruir la cúpula que hay sobre la roca y construir el segundo, el tercer templo. Lo que queremos es construir el tercer templo. Me gustaría creer que eso va a pasar. Pero lo que creo es que si intentan construir un templo judío en terreno musulmán, podrían causar un conflicto o incluso una guerra. ¿De verdad les compensa? ¿Sabe usted los puestos de trabajo que creará para los árabes y los judíos? ¿Y cómo contribuirá a la economía del Estado de Israel? Además de crear una relación mucho más espiritual entre la humanidad y Dios. Y Dios confirmándonos que el tiempo del fin ha llegado.